Mientras estaba de pie al borde de su mesa, el mundo a mi alrededor se desvaneció en silencio. Su risa se detuvo a mitad de la frase. Cuando sus ojos se encontraron, con los míos abiertos de par en par por la sorpresa. Su rostro pálido con calma deslicé, la carta de divorcio entre su copa de vino y el plato buenas noches, dije mi voz. Firme pero fría, su amante se quedó, paralizado, su confianza desmoronándose al darse cuenta de quién era yo. El peso de la traición colgaba denso en el aire, mientras sus manos temblorosas abrían el sobre, su expresión cambiando de confusión a pura desesperación. Este era el momento en que todo se desmoronaba. Pero antes de profundizar en esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. De abajo si disfrutas. Historias como esta no olvides. Suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. El restaurante exudaba un aire de elegancia discreta, su iluminación tenue proyectando tonos dorados sobre copas de vino pulidas y manteles blancos impecables. Música suave flotaba en el aire mezclándose con el murmullo de conversaciones discretas. La risa ligera y despreocupada marcaba el ambiente, pero para John era una sinfonía cruel que subrayaba su dolor. Él estaba de pie en la entrada, su traje impecable, su expresión compuesta. Como piedra en su mano, un sobre blanco nítido temblaba. Ligeramente los papeles de divorcio dentro, un testimonio silencioso de la tormenta que rugía. Bajo su exterior calmado, sus ojos, sin embargo, lo delataban oscuros. Con un dolor no derramado se dirigieron hacia la esquina lejana donde ella estaba, sentada de espaldas a él, su risa llenando el espacio como una daga en su pecho. La mano de Sara descansaba ligeramente sobre el brazo de Peter. Su toque persistía de una manera que hablaba de intimidad. Ella se inclinaba hacia él, su vestido azul brillando bajo la luz tenue, un eco de su pasado, una ironía cruel que retorcía aún más el cuchillo. Peter, confiado y ajeno, sonreía, su mano rozando la de ella, como si el mundo existiera solo para ellos. El aire era denso, sofocante. Cada respiración que John tomaba se sentía forzada, el peso de la traición presionando fuertemente su pecho. Dio un paso adelante, el suelo bajo él. Inestable, el momento cargado con una tensión que amenazaba con romperlo todo. Su matrimonio había comenzado, como una pintura vívida, cada trazo vibrante, con sueños compartidos y una pasión inquebrantable. Las noches rebosaban de risas, manos entrelazadas firmemente bajo la cálida luz de las velas. Sin embargo, con el tiempo los colores se apagaron. La rutina se infiltró como un huésped no deseado, transformando conversaciones sinceras en intercambios mecánicos. Las cenas juntos se volvieron más silenciosas, el sonido de los cubiertos llenando el vacío donde antes florecían las palabras. Su cama, que antes era un santuario de secretos, susurrados y caricias suaves, se volvió más fría. El espacio entre ellos un abismo que ninguno se atrevía a cruzar. Los intentos de John por reavivar su conexión, un ramo sorpresa, una escapada planeada, fueron recibidos con las sonrisas educadas pero distantes de Sara, su mirada a menudo en otra parte. Mientras tanto, Sara se encontró anhelando algo intangible, una chispa que la rutina había extinguido. Evitaba los ojos inquisitivos de John, su afecto reducido a gestos fugaces que parecían ecos de un pasado lejano. Los pequeños momentos, la forma en que se apartaba cuando él se acercaba, la vacilación antes de un abrazo renuente, decían mucho, y así su unión idílica se desmoronó lentamente, hilo por hilo, dejando atrás un frágil armazón de lo que alguna vez fue en este frágil silencio que John comenzó a percibir la verdad no dicha que acechaba bajo su fachada. Las grietas habían sido pequeñas al principio, casi imperceptibles. Las ocasionales salidas nocturnas de Sara eran fáciles de explicar, un evento de arte aquí, una reunión con estudiantes allá, al menos eso le decía. Ella, John, siempre confiado, desechó la leve inquietud que rozaba los bordes de sus pensamientos, pero la inquietud creció, evolucionando en un nudo persistente en su pecho. Una noche ella llegó a casa, horas más tarde de lo esperado, su rostro sonrojado y su explicación ensayada pero vacía. El dueño de la galería quería hablar de una futura colaboración, dijo evitando sus ojos. Mientras pasaba junto a él hacia la cocina, John asintió, pero sus palabras permanecieron, su cadencia antinatural, su tono tenso. Luego vinieron las llamadas telefónicas en más de una ocasión. John había entrado en la habitación para encontrar a Sara hablando en voz baja, su risa forzada y desconocida. En el momento en que lo notaba, la llamada terminaba abruptamente.
Solo es un estudiante, explicaba con un gesto de la mano su sonrisa. Tensa, pero su sonrisa ya no llegaba a sus ojos y John no podía sacudirse la sensación de que ella se alejaba. Más con cada llamada fueron las pequeñas cosas las que comenzaron a atormentarlo, el perfume en su abrigo, uno que no reconocía la forma, en que su teléfono parecía pegado a su mano, las notificaciones zumbando sin cesar una vez mientras estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Ella se sobresaltó. Cuando él se inclinó más cerca, escondiendo su teléfono, no es nada, le aseguró, pero la tensión en su voz la traicionaba. Las salidas nocturnas se volvieron más frecuentes. Cuando él preguntaba dónde había estado, sus respuestas se volvían más vagas, sus excusas más débiles. Solo una reunión de último momento, decía. Sabes lo exigente que puede ser la escuela. Sus ojos evitaban los suyos. Mientras hablaba, sus manos jugueteaban con su bolso una tarde lluviosa cuando salió. Apresuradamente afirmando que iba a encontrarse con un colega, John se quedó en el pasillo silencioso, viéndola desaparecer. Bajo la lluvia, por primera vez, la ira brotó en su interior. Mezclándose con su dolor, quería creerle, pero cada instinto le decía lo contrario. Esa noche, sentado en su estudio oscuro, John tomó una decisión. Ya no podía ignorar las señales. Si Sarah estaba ocultando algo, él lo descubriría, por doloroso que fuera. Necesitaba la verdad sin importar el costo. La decisión de contratar a un investigador privado no fue algo que John tomó a la ligera. Durante semanas luchó con la idea, dividido entre querer confiar en Sarah y la necesidad de enfrentar la duda que lo consumía, pero después de otra noche de excusas vagas y salidas apresuradas, se dio cuenta de que la confianza ya no era suficiente. Necesitaba respuestas. Abrió la puerta de su oficina y dijo ahora la investigadora. Una mujer de mirada aguda, llamada Elena, era eficiente y discreta. Escuchó atentamente mientras John relataba las reuniones nocturnas de Sarah, las llamadas sospechosas y el ambiente cada vez más frío en casa. Podría no ser nada, dijo John, casi suplicándose. Asimismo, Elena sintió su expresión ilegible. Pero si es algo, respondió con calma, lo encontraremos. Los primeros días no arrojaron más que la misma rutina que John ya conocía. Sarah saliendo de casa supuestamente por trabajo o recados, pero al tercer día, Elena llamó con una pista. Se está reuniendo con alguien, dijo, no en una galería ni en la escuela, sino en un café del centro. El corazón de John se hundió cuando Elena envió fotos de Sarah con otro hombre. Las imágenes la mostraban inclinándose hacia él, su rostro iluminado por una sonrisa que John no había visto en años. Su mano descansaba suavemente sobre la de él, su postura íntima, cómoda. El hombre era alto, bien vestido y exudaba confianza, pero su rostro era desconocido, un extraño que de alguna manera se había convertido en parte de la vida de Sarah. Elena no se detuvo allí durante la semana siguiente. Siguió al hombre, Peter como Sarah lo había llamado, e interceptó mensajes. Su pasado era turbio, sus movimientos sospechosos. No es solo alguien con quien ella sale, dijo Elena. Durante su siguiente reunión, es un estafador profesional. Ha hecho esto antes, encontrando mujeres vulnerables, encantándolas y explotando su confianza para obtener ganancias financieras. El pecho de John se tensó mientras Elena presentaba la evidencia, un historial de alias, cuentas bancarias fraudulentas y conexiones con estafas anteriores. Peter tenía un patrón y Sarah encajaba perfectamente. Alguien que anhelaba un cambio con suficiente riqueza para convertirse en objetivo. Los registros bancarios lo confirmaron. Transferencias que Sarah había hecho a cuentas que John no reconocía, sumas significativas, pero cuidadosamente distribuidas para evitar sospechas. La traición golpeó a John como un golpe físico. No era solo que Sarah hubiera sido infiel, había confiado la seguridad de su familia a un hombre que la veía como nada más que una fuente de dinero. La realización fue devastadora. Cada sonrisa, cada excusa, cada mentira que Sarah había dicho, no se trataba solo de su aventura. Se trataba de la vida que habían construido juntos, desmoronándose bajo el peso de sus decisiones. Sin embargo, por más que la ira lo recorriera, había algo más profundo, una tristeza abrumadora por la mujer que había amado. Sarah, que una vez brillaba de alegría y pasión, se había convertido en alguien completamente diferente, alguien lo suficientemente desesperado como para creer en las promesas vacías de Peter. John sabía lo que tenía que hacer, los enfrentaría a ambos, no en un momento de rabia ciega, sino con precisión calculada. Esto no se trataba solo de exponer su traición, se trataba de
recuperar su dignidad y poner fin a la farsa que se había apoderado de su vida mientras observaba la evidencia frente a él. La determinación de John se endureció. La verdad, por dolorosa que fuera, era ahora su arma. El restaurante era una orquesta de refinamiento. El tintinear de las copas, el suave murmullo de las conversaciones y las notas apagadas de un piano flotando en el aire. John entró, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo de mármol, su expresión compuesta, pero ilegible para un observador casual. Era solo otro cliente, un hombre con traje. Tal vez allí por una cena de negocios o una velada romántica, pero el sobre en su mano contaba una historia diferente. Escaneó la sala brevemente, su mirada calculada hasta que se posó en ellos. Sarah, radiante, con el vestido azul que él le había dado, se inclinaba ligeramente hacia Peter, su risa ligera y natural. Peter, confiado como siempre, descansaba su mano sobre la mesa, sus dedos rozando los de ella. La intimidad entre ellos era innegable, su mundo aparentemente contenido en ese pequeño espacio iluminado por velas. El pecho de John se tensó, pero su rostro permaneció impasible. Se había preparado para este momento, había ensayado cada paso. En su mente ahora era el momento de actuar. Mientras avanzaba hacia su mesa, la tensión en el aire parecía espesarse. El maître d' lo saludó cortésmente, pero John apenas asintió, sus ojos fijos al frente, sus pasos medidos y deliberados, cada uno resonando como un tambor en sus oídos. Sarah no lo vio al principio. Estaba a mitad de una frase, su mano gesticulando animadamente, mientras Peter sonreía, claramente absorto en su actuación, pero cuando John se acercó, su risa vaciló. Fue sutil, un titubeo en su voz, una repentina conciencia de ser observada. Sus ojos se alzaron, encontrándose con los de John, y en un instante su expresión se congeló. Su rostro perdió el color, la sonrisa juguetona, reemplazada por una mezcla de sorpresa y miedo. Peter, al percibir el cambio, miró por encima del hombro, su confianza tambaleándose. Al cruzar la mirada con John, el hombre que parecía tan seguro ahora se veía incómodo, sus dedos temblando ligeramente mientras se movía en su asiento. «Buenas noches», dijo John con voz calmada y firme, aunque el peso detrás de ella era inconfundible. Colocó el sobre la mesa, deslizándolo entre la copa de vino de Sarah y su plato con un movimiento deliberado. El sonido del papel al tocar la madera pareció resonar más fuerte que la conversación circundante. Ninguno de los dos habló al principio. Sarah miró el sobre como si fuera una granada, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Peter se recostó intentando recuperar la compostura, pero su incomodidad era evidente en la tensión de su mandíbula y en cómo sus ojos se movían entre John y Sarah. La mirada de John no vaciló, permaneció erguido con las manos a los lados, una imagen de poder contenido. «Creo que deberías leerlo», dijo, su tono sin malicia, pero con una autoridad innegable. Los labios de Sarah se separaron, como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. Sus dedos rozaron el borde del sobre, dudosos, como si tocarlo hiciera insoportable la verdad que contenía. Peter carraspeó intentando interrumpir. «Tal vez este no es el lugar». La mirada de John se dirigió a él, afilada e inflexible. «No te corresponde decidir eso», dijo su voz, cortando el aire como una cuchilla. Peter retrocedió ligeramente, la arrogancia desvaneciéndose de su rostro. Sarah finalmente abrió el sobre su mano, temblando tanto que el papel crujía mientras lo desplegaba. Sus ojos recorrieron las palabras y con cada línea su rostro se desmoronaba. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero las contuvo mirando a John con una mezcla de desesperación y súplica. John Joel levantó la mano silenciándola. No, dijo suavemente pero con firmeza. «Lo sé todo, Sarah, cada excusa, cada mentira. Lo he visto todo y ahora termina aquí la sala». Parecía contener la respiración. Los demás comensales, ajenos a la tormenta que se desarrollaba a pocos metros. Peter se movió incómodo, su confianza evaporándose cuando la atención de John se volvió hacia él. «¿Y tú?», dijo John, su voz más fría. «¿Ahora quieres explicarte o lo hago yo por ti?» Peter tartamudeó su compostura, quebrándose. «Creo que deberíamos calmarnos». John se inclinó ligeramente, su exterior calmado, ocultando la furia hirviendo. «Calma», repitió en voz baja. «Has estafado a mi esposa, has robado a mi familia y has destruido la vida que construimos. No tienes derecho a pedir calma». Las lágrimas de Sarah finalmente cayeron, su compostura rompiéndose, mientras escondía el rostro en sus manos. Peter, cada vez más acorralado, miró hacia la puerta como considerando huir, pero John no se movió, su presencia firme, el momento pesado con
Palabras no dichas. Finalmente John se enderezó. Disfruta el resto de tu noche, dijo con voz baja pero firme sin decir. Mas se dio la vuelta y se alejó dejando atrás un silencio ensordecedor en su finality.